¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a miércoles 7 de septiembre, semana 23ª del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, de quien viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la primera lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 25 al 31. El salmo es el Salmo 44. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Y el evangelio que vamos a meditar es el de Lucas, capítulo 6, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes, los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy tenemos ante nuestros ojos y oídos el sermón de la llanura, que llaman. Este es como el corazón mismo del Evangelio. Es un sermón dado que contiene prácticamente el núcleo de la enseñanza de Jesús, de la enseñanza evangélica, y totalmente contradictorio a lo que el mundo presenta como programa de vida. ¿Qué pasaría si todo esto que el Señor nos está diciendo acá, en este sermón, fueran los presupuestos para cualquier sociedad? Tendríamos que, o estaríamos, mejor dicho, delante de una sociedad completamente distinta. Jesús nos está mostrando el camino del verdadero discipulado y de aquellos que están buscando el reino de Dios. Primeramente, fíjense que hay 4 dichosos, que quiere decir felices o bienaventurados. Utiliza el original griego makarios. Es feliz, o sea, feliz aquel que es pobre, feliz aquel que tiene hambre, feliz aquel que llora, feliz aquel que es aborrecido. Parece una contradicción, porque ¿quién va a ser feliz bajo estas condiciones? Pero es que eso es lo que nos ha hecho pensar el mundo y lo que nos ha hecho pensar la carne, herida por el pecado original y la concupiscencia. ¿Qué nos está mostrando Jesús aquí? Muchos libros se han escrito acerca de las bienaventuranzas. Muchos sermones se han dicho, muchas cosas están allí escritas, y cada uno le puede dar su enfoque personal, su enfoque particular. Pero veámoslos desde esta manera. El Señor nos está preparando para poder tener el corazón y la mente bien dispuestos al programa de vida de un cristiano, que ciertamente no está lleno de placeres. El programa de vida de un cristiano está lleno de cruces. Ya nos lo había dicho en días anteriores. Aquel que se prefiera a sí mismo, o que no renuncie, o que no posponga a su padre, a su madre, a su hija, a su esposa, aún a sí mismo, y no cargue su cruz y me siga,
no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, ante este preámbulo, ahora el Señor nos da el núcleo de lo que significa ser discípulo de Jesús. Y en pocas palabras, el Señor nos quiere desapegados del mundo. Es vivir en la libertad de los hijos de Dios. Porque releyendo esto, el pobre es aquel que no está apegado a nada, a ningún tipo de riqueza. Uno oye esta bienaventuranza en seco y dice, dichosos ustedes los pobres, y de plano lo primero en lo que piensas es en un andrajoso, menesteroso pidiendo limosna. Pero vete un poco más allá y piensa que aquel pobre no es solo el menesteroso, sino también aquel que no tiene apego a nada. De tal manera que cuando llegue a carecer de todo, no le va a ser ajeno. Y no va a estar buscando nada que no le lleve a construir el reino en su propia vida. Dichoso el que tiene hambre, quiere decir, dichoso aquel que no está apegado ni siquiera a los bienes más elementales como es la comida y la bebida. Hay gente que solo piensa en comer y beber en este mundo y solo piensa en llenarse el estómago, sin pensar ni siquiera en aquellos que no tienen nada que comer, botan la comida. Aquel que está predispuesto ya a no depender ni siquiera del sustento, cuando llegue a faltarle, no será esa una razón para maldecir a Dios porque lo han hecho, ni a nadie. Dichosos ustedes los que ahora lloran. Quiere decir aquel que no está apegado a ningún placer de la carne, porque también este mundo nos ha presentado el placer prácticamente como un ídolo, y el placer es adictivo. ¿Cuántas cosas no se han hecho en este mundo por amor al placer? Piensa tú, todas las adicciones que hay de todo tipo, todos los crímenes que se han cometido por buscar placeres. En definitiva, aquel que ahora llora es una forma de decir aquel que no está pegado a ningún bien sensible, que no lo va a idolatrar o no va a hacer de él un vicio, sino que está despegado para poder ser capaz de sufrir cuando este sufrimiento llegue, que viene incluido con la cruz, y no renegará, sino que será capaz de poder vivir en la libertad de los hijos de Dios cualquier padecimiento que llegue en el nombre de Jesucristo. Dichosos ustedes cuando los hombres los aborrezcan y expulsen de entre ellos. Dicho en otras palabras, dichoso aquel que no está pegado a los aduladores ni a las lisonjas de los demás. Dichoso aquel que es libre de ser como es y no está pegado a las opiniones buenas o malas de los demás. Aquel que es libre en su actuar y solo se deja conducir por la palabra de Dios. Porque cuando llegue a sufrir desprecio, cuando lleguen a ser expulsados, cuando los insulten y mendigan por causa del Hijo del Hombre, esta no va a ser una causa para irse, para renunciar al Evangelio, sino que estará preparado. Entonces, releyendo todo esto, bajo la dinámica del desprendimiento, del desapego y de la libertad, otro gallo canta. Se ve totalmente distinto. Este es un programa de libertad. El Señor nos quiere libre de todas las cosas que el mundo nos puede presentar como ataduras y mostrar como ataduras, para que no dependamos de nada que no sea Dios y su reino. Por otro lado, vienen luego unos ayes o maldiciones. Ay de los ricos, ay de los que se hartan, ay de los que ríen, ay de los que son adulados por todo el mundo, que es la contrapartida de todo lo demás, porque siempre van a depender de algo, de los bienes finitos de este mundo que pueden convertirse en vicios. Dependerán de las riquezas para ser feliz, dependerán de la comida, de la hartura para poder sentirse satisfechos, dependerán de los gozos de este mundo. Por eso dice aquí, hay de los que ríen, porque llorarán de pena, no soportarán un problema. A mí me preocupa mucho esta generación que está tan acostumbrada a lo fácil, tan acostumbrada a un clic, a obtener las cosas de manera inmediata y a que se le ahorre mucho sufrimiento, porque ya ni siquiera se pueden ver imágenes de cierta dimensión dolorosa en las redes, porque se vetan. Estamos creando una generación de gente extremadamente sensible que no soportará ningún tipo de sufrimiento, y cuando este sufrimiento llega es todo un caos en su vida.
Lo cierto es que el Señor ya nos lo había dicho y estas bienaventuranzas nos traen a colación lo que significa ser un discípulo, vivir en la libertad de los hijos de Dios para poder cumplir en nosotros mismos lo que es la realidad del reino de los cielos. Por eso, ¿con qué te quedas? ¿Con las bienaventuranzas? ¿Con lo que dice el Señor para ser felices? ¿O con los ayes de Jesús? Pidámosle mucho al Señor que nos dé su Espíritu Santo para poder entender en su justa medida estas bienaventuranzas o estas felicidades de las cuales el Señor quiere hacernos acreedores, para poder hacer en realidad en nosotros el reino, para que venga ese reino y poder empezar a vivirlo ya, desde este mundo, en el aquí y en el ahora. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.